Hoy es sábado 31 de diciembre del año 2022. Son las 5 p.m. hora de México. Y ahora vamos a continuar con este nuevo curso de lengua Pali, con la clase número 7. Voy a proceder a compartir pantalla. Estoy compartiendo la pantalla. Nosotros hemos tenido unas clases de repaso y ahora vamos a continuar con la clase número 7. Entonces aquí nosotros tenemos el contenido de la clase. Hoy día vamos a terminar los temas nominales masculinos. Vamos a estudiar los temas nominales masculinos terminados en U, y con eso nosotros ya terminamos los temas nominales masculinos. Entonces, a partir de las siguientes clases vamos a estudiar los temas nominales femeninos y los temas nominales neutros. Entonces, esa es la primera parte de esta clase. Vamos a estudiar voces masculinas terminadas en U, y también vamos a agregar vocabulario de voces terminadas en A. Y la segunda parte de la clase 7, hoy vamos a comenzar con un nuevo tema, que son los pronombres. En Pali se denominan Savanama. Entonces vamos a hablar sobre los pronombres, una introducción. Vamos a mencionar que hay 27 pronombres en Pali y vamos a estudiar los dos pronombres personales que hay. Hay dos pronombres personales, que es Amha, que es yo, y Tumha, que es tú. Y después vamos a estudiar la tercera parte de esta clase, los grupos de conjugación. Hoy vamos a estudiar el cuarto grupo. O sea, nosotros explicamos que hay 8 grupos de conjugación de las raíces Pali. Y vamos a estudiar la formación del cuarto grupo. Vamos a conjugar un verbo o verbos del cuarto grupo en el presente indicativo. Y hoy día vamos a agregar un tiempo verbal nuevo, que es el potencial. En realidad, en Pali se denomina Satami, que es el séptimo. Y vamos a estudiar vocabulario de verbos. Y después vamos a continuar con los indeclinables. Y hoy día vamos a estudiar también un indeclinable importante, que es el infinitivo. Y cómo se forma el infinitivo, y una lista de infinitivos, y también vamos a agregar otros indeclinables. O sea que esta es toda la clase número 7. Y como siempre nosotros compartimos, ahí nosotros tenemos las 4 partes del lenguaje en Pali, nombre y verbo, que son modificables. O sea que los pronombres que vamos a estudiar hoy día en realidad son parte del nombre, porque se declinan. Y los verbos que vamos a estudiar también son partes del verbo, y también vamos a estudiar partículas o indeclinables, como el infinitivo, etc. Y nosotros aquí tenemos el paradigma para los temas nominales terminados en U. Y entonces ustedes saben que cualquier voz masculina terminada en U o en U larga, a no ser que tenga un paradigma especial de declinación, sigue este paradigma que tenemos ahí, Sabañú. Sabañú en realidad es Saba y Ñu, uno que conoce todo, literalmente. O sea que normalmente es una designación del Buda.
Y bueno, entonces yo no voy a leer, simplemente por favor tomar nota de las peculiaridades de los paradigmas. Siempre se repiten estas peculiaridades. El plural del nominativo, del vocativo y el acusativo son similares, iguales, sabañú y sabañuno. Y el acusativo singular generalmente siempre termina con la nigajita, sabañum. El instrumental es sabañuna, singular. Y el plural es sabañuji y sabañuvi. Y el lativo tenemos dos formas. Tenemos sabañuno y sabañusa. Y el lativo plural tenemos sabañunam. Y el instrumental plural siempre es igual que el ablativo plural. Y hay varias formas de ablativo. Sabañuna, sabañumsma y sabañumja. El genitivo singular es igual que el dativo singular. Y también el genitivo plural es igual que el dativo plural. Y ahí tienen ustedes el locativo, sabañumji, sabañusmim. Y el plural es sabañusu. O sea que cada voz masculina terminada en u sigue este paradigma. Entonces, ahí nosotros tenemos voces terminadas en u y matañú normalmente terminan en ñu, como pueden ver. Mata significa medida. Ñu significa uno que conoce la medida. Normalmente en la mapa hay versos que uno que conoce la medida en alimento, por ejemplo. O sea que podemos traducir como mesurado. Y calañú, uno que conoce el tiempo, se refiere al momento oportuno. Normalmente cuando uno tiene que hacer algo. Y catañú, uno que conoce lo que le han hecho, literalmente, o lo hecho. Y eso significa agradecido. Y atañú, el término ata en Pali es como, tiene varios significados. Ata puede significar significado, pero ata también puede significar el bien o lo bueno, ¿no? Y magañú, maga puede significar literalmente el camino de aquí a Cocoacintla o de aquí a Jalapa. O sea, pero también puede significar el sendero noble. Entonces, magañú es uno que conoce el sendero, uno que conoce el camino. Damañú es un conocedor del Dhamma. Ratañú, uno que tiene experiencia. Viñú, una persona sabia, un sabio. Vidú también son sinónimos. Viragú, ahí gu es ir. Uno que ha ido a lo mejor, a lo más alto, al más alto conocimiento. Paragú, o sea, uno que ha cruzado del otro lado. Y Vadañú, uno que conoce el lenguaje, o sea, afable. O sea, de que interesante las voces terminadas en U. Y ahí nosotros tenemos, como dijimos, las voces terminadas en A son las más numerosas. Entonces ahí tenemos más samvega o samvega, sentido de urgencia, samvara, control, contenimiento, sahaya o sahayaka, compañero, aliado, amigo, avada, enfermedad, Atimoka, que es las reglas de disciplina de los bhikkhus, Uposata, que es el día
recitación del Patimokkha. Vitara, que es explicación, pero vitara normalmente significa expandir, o sea, por eso es explicación en detalle. Ok, entonces eso es con relación a los nombres. Y ahora vamos a comenzar a estudiar los pronombres y el término en Pali para el pronombre, porque nosotros traducimos Savanama como pronombre, pero Savanama significa literalmente nombre para todo. O sea, de que uno puede usar esto para referirse a cualquier cosa. O sea que en realidad tiene más sentido eso. Y los pronombres pueden ser adjetivos también, cuando califican a nombres. Es muy común en Pali usar un pronombre con un nombre. Pero también en Pali se puede usar un pronombre solo. Y, por ejemplo, sabe satak, ¿no? Cuando hacemos meta, por ejemplo, en los cánticos. Sabe es un pronombre, sata es un nombre. Ahí está calificando, sabe está calificando a los seres, a sata. Entonces ahí en ese caso sería una especie de calificación. Son todos los seres. Y a partir de la clase de hoy vamos a estudiar los pronombres. Vamos a comenzar con dos pronombres. Amha, que es yo, y Tumha, que es tú. O sea, de que nosotros tenemos en español parte de los paradigmas en realidad. Lo que pasa es que nosotros no nos enseñan así. Pero si te doy comida a ti, por ejemplo, ¿no? O sea, eso sería parte del paradigma de Tumha. Me das comida a mí. A mí. A mí es un dativo en realidad. A ti es un dativo. Nosotros en realidad no aprendemos así, pero cuando uno tiene Pali como referencia se da cuenta de que hay todas esas cosas en español. Mis hábitos, por ejemplo. Eso también es un pronombre, sería genitivo, o míos. ¿No? Los hábitos míos. Los hábitos tuyos, o sea, de ti, ¿no? O de vosotros sería, si hablamos en plural. Entonces, esos son los pronombres personales que vamos a estudiar hoy día. Y los pronombres se pueden clasificar en tres grupos demostrativos. Esta casa, por ejemplo, es un pronombre demostrativo, ¿no? Relativos, que eso ya es un poquito más complejo en Pali, porque un pronombre relativo es un pronombre que está en relación con otro. O sea, y es muy común en Pali el uso de estos pronombres relativos. Nosotros vamos a comenzar a estudiar eso en la próxima clase. Y después están los pronombres personales que vamos a estudiar en esta clase. Ahora, los pronombres personales que vamos a estudiar en esta clase carecen de género. Estos pertenecen en Pali a un grupo más amplio denominado Alinga Nama, o sea que es nombre sin género. Linga, en gramática Pali, uno de los significados de linga es el género, ya sea masculino, femenino o neutro. Y la A significa sin género. Y Nama significa nombre. Por eso es nombre sin género. Y, o sea que no solamente, por ejemplo, yo. Cualquiera puede usar yo. Un hombre o una mujer. Los perros no hablan, ¿no? Pero si pudieran hablar dirían yo también. O sea que digo, no tiene género. O los gatos, o sea, cualquier animal. Pero digo,
Pero no solamente yo y tú son nombres sin género. En Pali hay otros nombres que nosotros vamos a estudiar también, que no tienen género. Hay 27 pronombres en Pali, clasificados en 5 grupos de acuerdo a su similitud en la declinación. O sea que a partir de la clase siguiente yo les voy a mostrar cada uno de esos 27 pronombres y a qué grupo pertenece cada uno. Pero como nosotros vamos a estudiar solamente ahora el pronombre amha, yo, y tumha, tú, estos pertenecen al quinto y último grupo. O sea que este grupo solamente tiene 2. Amha, y ahí tienen los enlaces, si ustedes quieren ver el paradigma de Amha y Tumha. Entonces ahí está el paradigma de Amha. Ahora, con los pronombres no hay vocativo. O sea, uno no dice, por ejemplo, con yo, o sea, es obvio, pero con tú tampoco hay vocativo. No, entonces nosotros tenemos aham, que es yo. O sea, en español lo tenemos a eso. Y el plural es amhe mayam, que sería nosotros. O sea, hay 2 formas del plural del nominativo, amhe o mayam. O sea que la traducción sería nosotros. O sea que, por ejemplo, nosotros vivimos en el Dhamma Vihara. ¿Cómo dirían ustedes? Mayam Dhamma Viharasmen Viharama. ¿No? ¿Está bien? Hoy día nosotros comemos en el Dhamma Vihara. A ver, ¿quién hace esa oración? A ver. Hoy día, ¿cómo es hoy? Allá. Allá es hoy. Allá es hoy. Allá. Nosotros, Mayam, Bunyama, pero primero tenemos que poner Dhamma Viharasmen o Dhamma Vihare. Dhamma Vihare, Bunyama. Yo veo los gatos. A ver. Aham. Pasami. Vilá. Es que es plural, ¿verdad? ¿Cómo es el acusativo plural? Vilare. Vilare. Ok. Aham, vilare, pasami. ¿No? Muy bien. Yo veo los gatos y los perros en el Dhamma Vihara. Aham. Vilare, Sunake. Vilare cha, sunake cha. Vilare cha, Sunake cha. Dhamma Viharam. Dhamma Vihare, o Viharasmen, o Viharamhi. Pasani. Pasama. Pasami. Pasami, sí. Ok. O sea, de que en realidad, uno puede empezar a usar todo esto.
O sea, nosotros estamos estudiando esto como una especie de paradigma, pero entonces el acusativo es mamam o mam, el singular, y el acusativo plural es amhakam, amhe. Pero hay una forma que es no. A veces, bueno, uno tiene que, porque no también puede significar no, negación. Ahora, sigamos, el instrumental es maya me, singular, y el plural es amheji, amhevi, y también puede ser no. ¿No? O sea que ustedes tienen muchísimas formas. Miren el lativo, ¿no? Claro, esto está hay formas que son más comunes que otras. Lo que las gramáticas antiguas hacen es recopilar todas las ocurrencias. Entonces, por eso estos paradigmas son buenos como material de referencia. Pero imagínense el lativo 1, 2, 3, 4, 5 en el singular. Amham, mamá, maiham, mamam, me. O sea, me también es instrumental. Y el lativo plural es amham, amhagam, asmakam, no. El ablativo es igual que el instrumental, pero no hay me. Y fíjense qué interesante, el ablativo plural es igual que el instrumental plural, pero no hay no. El dativo y el genitivo son iguales, tanto en el singular como en el plural, y el locativo es mayi en el singular y en el plural es amjesu. Entonces, ¿cómo dirían ustedes los hombres del poblado me dan comida? A ver, los hombres del poblado, vamos a empezar. ¿Cómo es los hombres? Purisá, no purisá. Del poblado, ¿cómo es? Gamam. Pero en genitivo. Gamasa, purisá. Esos serían los hombres del poblado. Comida. A mí comida dan. Para poner el orden del pali. Entonces, ¿a mí cómo sería? Ajá. No, pero a mí tiene que ser dativo. Amham. Amham o mamá. ¿Y cómo es comida? Es lo que le enseña a Pablo. Aharam. Dadanti. ¿Dadanti es comida? No, dadanti es dar. Comida es aharam. Entonces, a ver. Gamasa, purisa. Amham o mamá. Mamá es más común, ¿no? Pero está bien. Amham está bien. Aharam, dadanti. ¿Y cómo serían los hombres del poblado? A mí comida me darán.
Gamasa, Purisam. Ujú. Mama, Nama. a mí. Dar. Ganasanti. En dar puede ser como Dana. Dadisanti. Dadisanti. Sí. Dadisanti. Y comida. Bueno, o sea, Dadisanti. si ustedes dan cuenta de... Sí. Pero bueno, entonces y ahí tenemos el pronombre tumha, que es el nominativo es tuam o tuvam. Normalmente es tuam. Tuvam es raro. O sea, eso significa tú. Y tumge, que en América no se usa, pero ustedes tienen que aprender a usar vosotros ahora. Sí. ¿No? O sea que en la escuela aquí no enseñan el vosotros. En ningún país de América que yo sepa. Pero no ¿Eh? ¿Usted estudió le enseñaron vosotros? No. nos enseñaron aquí. Pero bueno, entonces tumge es vosotros. Te enseñan que Es el plural de tú. Y el acusativo, entonces mire todas las formas que tienen. O sea, tavam, tam, tuvam, tuam también. Y el acusativo plural es tumjakam, tumje, bo. Ahora, pues apréndanse, pero por ejemplo, tú irás a la ciudad. tú irás. Tú. Vamos a empezar más fácil. Tú vas a la ciudad. Vamos a empezar así. ¿Cómo sería? Es Ta- tuam. Tabam. Tabam. Bueno, tuam. Es tuam. O sea, tuam es muy raro. Pero usemos lo común. Tuam Tuam. como ciudad. Gam. No, ciudad. Sí, primero va a la ciudad, pero Gam Gama es poblado. es poblado. Ciudad. Es Nagara o Pure. O Pure en locativo, ¿no? Puram. Uram. Nagaram. Pura ciudad. ¿No? Tuam Nagaram Gachasi. Rachas. Porque es tú. ¿Y vosotros vais a la ciudad? ¿En qué grado uno aprende eso aquí? Por ejemplo, eso de... A ver, Tercero. ¿a qué grado va? ¿Él ya va en la primaria todavía? Sí, en cuarto. Sí, el de ¿En cuarto? Sería acaba bueno de que ver esté eso. aquí para preguntarle qué está aprendiendo, ¿no? En tercer grado, o sea que nosotros ni siquiera en tercero estamos, No. de Pali. Estamos en primero. Bueno, en el kinder. Vos. Entonces, vosotros a la ciudad vais. Tumhe Nagaram o Puram Gachata. Okay. ¿Tumge? ¿Dónde? ¿Cuál es? Tumhe es el nominativo plural. Ah, y ese es vosotros. ¿Eh? Ese es vosotros. Bueno, se usa ustedes, ¿no? Ah, En América. Pero en realidad lo correcto es usar vosotros. Nosotros aquí no decimos vosotros vais. Nosotros decimos ustedes van. Sí. Sí, está bien. Pero en realidad Yo sí me acuerdo que en tercero me ahorita con vosotros y ustedes. Pero pues. Nos dijeron, no se ocupa el vosotros, entonces ignorémoslo. Y sí, venía, yo me acuerdo. o sea que tenemos que hacer una escuela de Pali primaria, secundaria y prepa como es aquí, ¿no? Ok, pasemos a los grupos de conjugación. La próxima clase
vamos a repasar, vamos a ver cómo seguimos, a ver si tenemos que repasar todo esto. El cuarto grupo de conjugación se denomina Swadigana, grupo que comienza con la raíz su, oír. Oír no lleva acento, yo creo. Sí. ¿Lleva acento oír? Pues es que según los monosílabos. Ah, pero ese no es monosílabo. Bueno, chequemos. Este cuarto grupo contiene pocas raíces. Los signos de conjugación del cuarto grupo son nu, na y una. Entonces, un verbo importante de este grupo es sunati. Él o ella oye. Otro es papunati. Él o ella alcanza o logra. Y ahí nosotros tenemos la raíz su en Pali y se forma la base con el signo na y la terminación ti, tenemos sunati. Y después tenemos la raíz apa, el prefijo pa, y se forma la base papuna, que es iti papunati. Entonces ahí tenemos la conjugación de este verbo, es muy común. Tsunami, oigo, tsunama, oímos. Tsunasi, oyes, tsunata, oís. Tsunati, oye. O sea que ahí tiene la peculiaridad de la A larga, este grupo. Salvo en tsunanti, que es una doble consonante. Oye. Y ahí tenemos papunami, papunama, papunasi, papunata, papunati, papunanti. Ahora, entonces, el potencial, bueno, en realidad es satami, se utiliza para expresar suposición, hipótesis, consentimiento, permiso, petición, solicitud, deseo, aspiración. O sea que el potencial en Pali puede tener mucho significado, pero por ejemplo, Gotamam paseyama. Entonces, sería algo así como veríamos a Gotama. Cuando ustedes ven en Pali Gotama, significa que esas personas no son discípulos del Buda. Lo están llamando por el apellido, ¿no? Veremos a Viloria, ¿no? Algo así sería. Veremos a Cruz, ¿no? Veremos a Huerta, ¿no? Los apellidos, ¿no? Entonces normalmente esas personas que usan, hay muchos brahmanes que no son discípulos del Buda, que normalmente hablan de esa manera. Eso posiblemente está tomado del Chanki Sutta, que los brahmanes decidieron ir a verlo al Buda, ¿no? Entonces, no obstante, lo respetan y todo eso, pero no. O sea, no es el Bhagavad como normalmente los discípulos se refieren a él. Entonces, la terminación es eyama, en realidad. Es la segunda persona, la primera persona del plural, perdón. Y a veces el potencial se utiliza con el declinable sache, che, yadi. Todo significa lo mismo. Sería sí. Yo creo que esa es la traducción. Entonces, sache, mam, bante, evam, pucheya. Ahí tenemos un pronombre mam, por ejemplo. Ese es aham. De sache significa sí. Bante es vocativo, venerable, ¿no? Pucheya, ese es el potencial. Me preguntaría, ¿no?
evam, así, a mí. Claro, o sea, en español nosotros ponemos me, pero la traducción literal sería, sí es saché, el venerable es Bhante, preguntaría es pucheya, así es evam, a mí es man. O sea que por supuesto que es parte de una oración más larga esta. Si el venerable me preguntaría a mí así, yo respondería de tal forma. O sea. Ahora, entonces ahí tienen las terminaciones del potencial, eyami, eyama, eyasi, eyata, ella, eyum. O sea, de que este es el grupo de terminaciones. En la primera y segunda y tercera persona singular, a veces hay sustitución por e. Pero bueno, eso no vamos a entrar ahora. Entonces aquí nosotros estamos conjugando el verbo ser o estar en el potencial. Bhaveyami, bhaveyama, sería o estaría. Yo sería o yo estaría. Bhaveyama sería, nosotros seríamos, serían, estarían. No, ahí está mal. Ahí hay un error. Yo sería, está bien, yo estaría, pero nosotros seríamos, estaríamos. Ok, hay que corregir eso. Segunda persona, bhaveyasi, bhaveyata. Tercera persona es bhaveya, bhaveyu. Ok. Y ahí nosotros tenemos, este grupo es muy pequeño, pero estos verbos son importantes. Sunati, papunati, paginati. O sea que tomen la peculiaridad del na con la A larga. Y ahí tienen verbos del primer grupo, que ahora no voy a entrar. Sambarati, controla. Sahati, tolera, soporta, aguanta. Udisati, indica, recita, introduce. Girati, envejece. O sea, sikati, eso sí que es importante, aprende, entrena. Kankati, duda. Wichikichati, también es lo mismo, vacila, está perplejo. Pachasisati, espera. Ok. Y después tenemos el infinitivo, que es un indeclinable que se forma agregando el sufijo tum a la raíz base. ¿No? Y a veces se inserta i. Usualmente el infinitivo expresa propósito. Otro sufijo menos usado es tabe. Entonces ahí nosotros tenemos ejemplo del infinitivo, muy común también. Na aham bante eta sakomi sikitum. ¿Qué pasó aquí? Ok. Entonces, na significa no, aham es lo que vimos, yo, bante es venerable, eta es aquí, sakomi es un verbo en primera persona, singular, puedo, pero es na sakomi, no puedo. Sikitum, ese es el infinitivo. También se puede traducir como entrenar. Venerable aquí yo no me puedo entrenar. O sea, no estoy en condiciones. Y yadi ichami pasitum. Si, yadi,
Ichami, yo deseo, ¿no? Deseo ichami, pasitum, si deseo ver. Entonces ahí nosotros tenemos la formación de algunos verbos, el infinitivo. La raíz gamu, el verbo gachati es gantum, que es bastante irregular, como pueden ver. Pacha, que es cocinar, pachati, pachitum, kara, karoti, katum. O sea que esos son algunos infinitivos. Y ahí tienen muchos más infinitivos. Hay algunos que son son regulares, otros que no son. Pero bueno, es importante estar familiarizado con los infinitivos. Ahí tienen más infinitivos, mira. O sea que siempre va a terminar en tú. La mayoría de las veces hay una terminación que es tabe también, pero no es común. Pero normalmente cuando ustedes ven tum, entonces uno tiene que ser tipo de detective cuando lee. No, un tum seguramente es un infinitivo, puede no ser, porque también puede ser un nombre terminado, ¿no? Bikum, por ejemplo. Pero no, por ejemplo, a ver, veamos una palabra, basitum. Pero a ver algún nombre, puede haber nombres terminados en tum, pero no, generalmente son infinitivos. Entonces es muy común el infinitivo usado como un verbo, y a veces cuando se usa el infinitivo se utiliza, a veces el sujeto se pone en instrumental, pero bueno, pero hay que ver los ejemplos para ver eso. Y ahí nosotros tenemos otros indeclinables. Tenemos tatra, que es allí, en ese lugar, el mismo significado que tata. Ato, luego, después, el mismo significado que ata. Apinu, cuando ustedes vean la partícula nu, normalmente eso indica interrogación. Apinute agantawa arocheyun. Entonces, agantawa, habiendo venido, ellos, arocheyun, eso es un potencial. ¿Te informarían? ¿Ellos te informarían? O informarían en realidad, porque el es ellos ahí. Apinuko significa lo mismo que apinu. Kim es una partícula interrogativa. Ahora, Kim es un problema en Pali, porque yo le enseñé a Pablo que Kam Nama Kim, porque Kim puede ser una partícula indeclinable, pero también Kim puede ser parte de un pronombre interrogativo. Así que bueno. Y sache es lo que vimos, si o che, pero che no se usa al comienzo de la oración. Ahí tienen más partículas. Inga, que se utiliza para exhortar o incitar. Inga tuam upali, samge viharahi. Vamos, eso, Inga sería vamos. Upali, que tú vivas en el medio del sangre. Eva, partícula de énfasis y restricción, a veces se puede traducir solo, precisamente, exactamente, únicamente. Idani Eva Ko Ananda. O también se puede traducir como mismo, ahora mismo Ananda. Iva se usa en el sentido de analogía, símil, comparación, semejanza. O sea que se puede traducir como así, así como, y una forma es villa, y a veces se abrevia como va. Kim ayam samano giji villa davati. ¿Por qué este asceta corre como un laico?
Kim es interrogativo. Ayam samano significa ayam este, samano significa z, digamos. Davati significa corre. Kim entonces significa por qué. Y Villa Gihi. Gihi Villa Davati sería. Corre como un laico. Saca es posible. Ok. O sea, que la clase 7 hay mucho, ¿no? Ahí tienen ejercicios que les he preparado para la clase 7 y si les parece bien, el próximo sábado hacemos los ejercicios juntos y repasamos la clase para que sientan que los vamos ayudando. Así que bueno. No sé si habrá alguna pregunta con relación a lo que hemos estudiado hoy día. Bueno, entonces, si no hay preguntas, significa que entendieron todo o que no entendieron nada. No hay camino medio aquí. Lo último. Bueno, pero, o sea, que constancia y con perseverancia, ¿no? Vamos a ir aprendiendo. 4 o 5 cursos más. No, ya voy a traer, vamos a encontrar una solución. Estoy pensando cómo hacer Otros 3 trimestres. para que aprendan así bien. O que voy a dejar de grabar.